En el Evangelio de Mateo estoy tratando de hacer varios sermones. Uno de estos comienza con este Evangelio y hay algunas verdades que tenemos que entender para comenzar el estudio de este Evangelio. La primera de ellas es que este Evangelio en particular es dirigido mayormente a judíos. Lo podemos ver porque Mateo 15, versículo 26 al 27, él dice que no es bueno echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Aunque esta mujer sirofenicia recibió el, el, el beneficio de Jesucristo, ella tuvo que humillarse para poder recibirlo. También cuando Jesús manda a sus apóstoles a predicar el Evangelio, Él les dice que no vayan a ciudad de extranjeros, de samaritanos, y que no entren y que no vayan por estos caminos. Dice que vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, su enfoque mayor es dirigido hacia judíos y lo podemos ver también por la forma en que comienza el Evangelio. Por ejemplo, este Evangelio nos comienza enseñando la genealogía de Jesucristo, al parecer por la parte de José. Entonces, aunque José era ah, padre adoptivo, en ese sentido podemos entender que también él necesitaba ser parte de la genealogía del reino para poder también aspirar a ser heredero. Entonces, si Jesús no cumplía siendo de la genealogía de Abraham o de Isaac y de David, no podía ser parte de la promesa recibida. Él tenía que venir de la familia de David para poder ser heredero y así también poder tener o recibir el título del Cristo. Entonces, el Evangelio de Mateo comienza con esta genealogía de Jesús al trono y para poder ser heredero. Entonces lo podemos ver si leemos las diferentes partes en las que está mencionando a esta familia, nos damos cuenta que sí, Abraham es parte de la familia, David es parte de la familia, Zorobabel, o sea, toda la genealogía hasta el tiempo de José estaba siendo o provenía de herederos al trono y tenía el derecho por ser descendencia de David a aspirar a ese trono. Entonces, si él no hubiera pertenecido a esta familia, él no podía heredar el reino de Israel o el reino de David como siendo Mesías. Pero al provenir de esta familia, él tenía el derecho completamente de ser heredero de David. Ahora, no solamente él pertenecía a la genealogía de Jesús, a la familia de David, pero también podemos ver que estaba cumpliendo varias profecías. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y esta era una profecía y para poder cumplirla y bendecir a todas las naciones en la simiente de Abraham, Jesús tenía que ser de esa familia. También dice la escritura que tenía que ser hijo de David. Y nuevamente lo vemos, aunque está en la genealogía, y podemos decir, él cumplió la profecía. Estas son significativas. No todas las personas en el mundo podían cumplirlas. Solamente Jesús, aunque había algunos otros hermanos de él que pudieran tener esta ascendencia, no tenían las virtudes que tenía Jesús en cuanto a algunas otras profecías específicas. Por ejemplo, en Isaías nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel,
que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando vemos el relato de Mateo, dice que María todavía era virgen y aunque era desposada con José, dice, él no la conocía. Entonces, cuando Jesús es concebido, él es concebido en una mujer virgen y esto le da el atributo que lo hace la simiente de David y de Abraham, pero de una manera singular, porque ya tenía una característica que ningún otro de los descendientes había podido tener. Entonces ella era virgen y el nacimiento de Jesús era mientras ella era virgen. Por eso dice la escritura que iba a ser bienaventurado, iba a ser bendito el que abriera la matriz. Y lo hizo Jesús. También podemos ver a través de todo este evangelio que Jesús también cumplía con señales con las cuales Dios testificaba con milagros el, el reconocimiento de la obra y del trabajo que Jesús estaba haciendo. Entonces podemos ver que sí cumplía con, con la genealogía, cumplía con profecías y también Dios estaba testificando acerca de Jesús que Él era el enviado. Lo estamos viendo porque él era reconocido como el Salvador. Él podía dar la vista a los ciegos, podía levantar a los paralíticos y aún a los muertos los resucitaba. Entonces Jesús tenía un poder particular de una manera sorprendente. Y esto era Dios testificando a favor de Jesucristo. También Jesús fue reconocido rey desde su nacimiento. O sea, tú lees Mateo y dice que estos reyes o estos magos de Oriente vinieron y estaban preguntando y llegaron con Herodes y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? O sea que aún las mismas estrellas o las cosas que ellos veían como magos, ellos se podían dar cuenta que Jesús tenía un nacimiento singular. Él tenía una obra que nadie más iba a poder hacer en esta tierra y le llamaron el rey de los judíos. También vemos esto mismo cuando sucedió lo que se conoce como la entrada triunfal, que todos estaban alabando a Jesús y diciendo bien bendito el que viene en el nombre del Señor, y echaban las palmas y sus ropas delante del camino para que Jesús pasase sobre ellas. Entonces, sí nos hace ver a Jesús de alguna manera especial, como alguien que está cumpliendo las profecías y que está siendo reconocido, sí, como el Rey y como el Mesías, que es el Salvador. Pero también Jesús era virtuoso en su doctrina. O sea, él tenía un pensamiento crítico, un pensamiento y un razonamiento y conclusiones que eran atinadas. O sea, no tenía que él ser mayor de edad y tener una capacidad y el reconocimiento de los maestros de Israel para que dijeran, ah, no, pues él también es maestro, porque ya tiene más de 30 años, sino que desde los 12 años, aún antes que él tuviera una presencia significativa en la nación de Israel, entendían los judíos y los maestros de la ley y se sorprendían de la comprensión de Jesús de las escrituras, la forma de razonar que tenía, o sea, cómo él podía comprender y hacer preguntas que quizá ellos nunca se habían hecho o ya daban por sentado que eran verdades para ellos absolutas y les parecían correctas. Pero cuando Jesús viene y él hace preguntas, él les hace pensar nuevamente.
Y esto lo vemos a través de todo el Evangelio de San Mateo, que hay una revolución en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a las creencias establecidas, aunque había ya muchos judíos que estaban convencidos y tenían una persuasión de las escrituras, todavía necesitaban crecer en cuanto al conocimiento de la doctrina de Jesús. Y él se ponía a la misma par de Moisés y hasta no a la misma par, sino sobre la cátedra de Moisés. Él decía, pues Moisés les dijo esto, pero yo les digo de esta manera. Y eso nos hace ver que él tenía una opinión bastante elevada aún de sí mismo. Y no era solamente por arrogancia, esta opinión que él tenía elevada de sí mismo nos estaba dando muestra de lo que él en verdad estaba por realizar. Él conocía todas las cosas de Dios porque las había recibido del Padre. Y él podía enseñarlas al mundo con toda claridad y podía hacer entender escrituras que eran difíciles para los hombres porque él sabía todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios manifestado en carne, de acuerdo a lo que estas escrituras de Mateo nos están mostrando.